El siguiente informe se publicó hace un par de semanas. Se ha registrado como uno de los primeros casos en los que la anomalía, conocida como Ariel de Tiger, se manifestó en hardware y software más modernos de lo habitual. Se ha debatido si esto se debió a que el videojuego afectado era una nueva versión, remake, de una franquicia muy querida del pasado, o si ese detalle era irrelevante para la intrusión en sí y servía simplemente como motivo de burla para la entidad que decidió hacer comentarios al respecto. Este fue el post en cuestión. Fecha de entrada: 4 de agosto de 2026, asunto: asistencia o información sobre un problema con un juego. Halo Campaign Evolved. Hola. Buscaba información sobre un problema con mi copia de Halo Campaign Evolved, o más bien, con mi licencia del juego. Pregunté en los foros de Halo y nadie me dio una respuesta directa. Solo unos pocos usuarios me remitieron a este foro, donde supuestamente saben más sobre la intrusión que sufrió mi juego. No estoy seguro de si fue un hacker con un mod, o qué ocurrió exactamente. Sería raro que fuera el caso, ya que lo ocurrido fue demasiado extraño y complejo para tratarse de un mod en un juego tan reciente. Para ponerlos en contexto, soy fan de Halo desde los inicios. Empecé con Halo 2 y me encantaba la franquicia. La dejé tras terminar la universidad para centrarme en mi trabajo y mi carrera profesional. Ya saben, lo típico que ocurrió con la mayoría de quienes dejamos la franquicia hace casi 20 años. Sin embargo, un amigo me contactó para informarme sobre el lanzamiento de un remake del juego original y que, al no tener un componente multijugador importante, no me quitaría mucho tiempo según sus propias palabras. Sin matchmaking, y únicamente contando con multijugador cooperativo para la campaña. Lo único que haríamos sería completar la historia del juego en una tarde, y de ahí podría volver a mi vida normal sin mucho que perder. Al inicio no estaba seguro, puesto a que la 343 Industries, ahora conocidos como Halo Studios, cuentan con una reputación cuestionable a lo largo del fandom de Halo, principalmente, la parte que corresponde a los old school como yo. Pero tras una continua insistencia de su parte, acabé aceptando. Luego de gastar $70, descargar el juego e iniciar el software, iniciamos una partida multijugador. Éramos solo nosotros dos, pero juro por Dios que oía a alguien con voz femenina comentando por el chat de voz cada vez que las cinemáticas hacían algo absurdo. Diálogos que se alargaban demasiado, ajustes de cámara deficientes y unas actuaciones de voz que carecían de la seriedad del juego original, buscando en su lugar un estilo más cinematográfico. En palabras de aquella voz extraña: ¿Qué demonios es esto? Son estúpidos. Están bajo ataque. ¿Por qué hacen una pausa después de cada frase? Es tan pretencioso y vacío, tan de aficionado y estúpido. ¡Santo cielo! De la misma manera, aquella intrusa hacía comentarios burlescos y sarcásticos cada vez que el Covenant empezaba a moverse como loco, las físicas fallaban o el juego se volvía demasiado fácil como para tomárselo en serio. Debo mencionar que jugábamos en la dificultad canónica, es decir, heroico. Le dije a mi amigo que oía a alguien quejándose del juego, pero él no escuchaba nada raro desde su lado. Intentamos averiguar qué pasaba, pero al no encontrar nada, decidí ignorar la extraña voz femenina. Aunque cabe señalar que, al menos yo, estaba de acuerdo con lo que ella decía. Acabábamos de superar Pillar of Autumn, la primera misión del juego, y ya estábamos en la segunda. Todo transcurría con normalidad. Dar los primeros pasos en el anillo, ver los nuevos gráficos, el nuevo entorno, la iluminación, el cielo y los sonidos. Ahí era donde el juego debía lucirse más, pero todo resultaba muy soso. Supongo que eso es lo que pasa cuando usas un Real Engine 5 para todo. Todo empieza a parecer igual a menos que realmente se esfuercen por hacerlo parecer único. Todo esto me producía una sensación opuesta a la nostalgia. Solo me daban ganas de jugar al original, añorando los viejos tiempos en lugar de sentir que los estaba reviviendo. Pero, para mi amigo, a él le encantaba todo. O al menos eso decía. Elogiaba detalles insignificantes y se centraba en cosas realmente irrelevantes para alabar el juego. Quiero decir, si a él le gusta, pues bien, supongo. Pero entonces fue él quien comentó algo que yo era incapaz de ver por más que lo intentara. Mira, hasta hay fauna nueva. Hay un maldito tigre aquí. Yo me quedé pensando. ¿Un tigre? ¿En una instalación Halo?
Sé que se supone que los anillos tienen fauna y todo eso, pero siempre es algo alienígena o de ciencia ficción. Además, en los juegos suele ser fauna muy dócil, no algo agresivo o peligroso como un tigre, a excepción de los Guta de Halo Reach, por ejemplo. Le pregunté dónde estaba el tigre. Tal vez se trataba de un decorado específico o de un easter egg, como la familia de monos en Halo 3. Me dijo que mirara. Incluso empezó a disparar al aire, hacia donde estaba el tigre. Me di la vuelta, pero no vi nada. Pensé que se estaba burlando de mí por completo cuando dijo, y cito, que se trataba de un personaje tipo furry con armadura Spartan. Sí, claro. Sé que los de Halo Studios son vistos por muchos como unos payasos, pero meter personajes originales, Ouses, con pinta de furry saltando por ahí con armadura Spartan, eso debería ser ilegal o algo así. O quién sabe, las empresas y estudios cada vez meten más fetiches extraños en lugares donde no corresponden. Bueno, me estoy desviando. En fin, al poco tiempo él empezó a entrar en pánico. Decía que ella saltaba acercándose a él, esquivando sus balas en movimientos antinaturales para lo que es común en el juego, brincando como un gato gigante mientras se reía de una forma muy tonta, algo así como o algo parecido. Lo que pasó después, nunca lo olvidaré. El maldito tigre apareció de la nada, como si hubiera desactivado su camuflaje activo, y se le echó encima. Todo sucedió muy rápido, pero pude distinguir lo que ocurría. Ella lo devoró entero. Lo engulló de un solo mordisco como una caricatura, pero no era divertido, era abrumador, desquiciado, era casi como ver a alguien ser tragado vivo por una anaconda con el aspecto visual de un tigre antropomórfico que no pertenecía en lo más mínimo al mundo del videojuego en el que estábamos. Intenté disparar, pero el arma se había encasquillado y no tenía granadas. Ella terminó de consumirlo antes de que yo pudiera siquiera hacer algo, y los gritos, Dios, los gritos, gritaba como si lo estuvieran devorando de verdad. Sus lamentos se fueron ahogando a medida que descendía a las entrañas de la criatura, silenciados pronto por los intensos sonidos de su sistema digestivo entrando en acción. Fue como si un volcán despertara de repente. Los rugidos, gruñidos y gorgoteos que salían de su organismo fueron intensísimos durante unos segundos. Luego, el sonido cambió a una mezcla más calmada de ruidos húmedos, aunque igual de desagradables. La silueta del Spartan de mi amigo se podía ver claramente en la superficie de su vientre. Pero fue por muy poco tiempo, según se fue disolviendo en su estómago, podía ver cómo su barriga pasó de tener bultos marcados a verse redonda, suave y mullida como un cojín. Ella se apoyó en el codo derecho y se volvió para mirarme con un aire sumamente arrogante. Ella me dijo que podíamos jugar al clásico Halo Combat Evolved, mientras el juego entero empezaba a colapsar y aparecían algunas opciones en pantalla. Por suerte, aún conservaba mi copia del juego original, así que seleccioné la opción sí. Slayer. El juego se cerró y luego fui enviado a la campaña original del primer título para jugar con esa persona. Ella usaba un Spartan de color morado. Jugamos la campaña e incluso algunas partidas multijugador. Fue tan divertido como lo recordaba. Cuando se hizo tarde, hizo aparecer una versión en miniatura del tigre, el que había visto antes devorar a mi amigo en Campaign Evolved, como una especie de emoticón de 16 bits en la pantalla de multijugador. Simplemente me deseó buenas noches con un tono adorable y juguetón mientras movía su mano en un gesto de despedida. Yo le respondí con un hasta luego y poco después salí del juego. No le di muchas vueltas al asunto. Pensé que alguna hacker había entrado en nuestra partida y hackeado la cuenta de mi amigo, probablemente por ser un shield del estado actual de la franquicia, o algo así, pero eso no fue todo. Ojalá hubiera sido todo. Al día siguiente, me enteré de que mi amigo había desaparecido. Fue como si se hubiera esfumado de la nada. Lo más extraño es que lo único que encontraron fue, inexplicablemente, pelaje naranja y blanco en la silla de su habitación. Sé que suena estúpido. Por Dios que lo sé. Soy el primero que me abofetearía si tratara de contar esto a alguien para explicar qué pasó con mi amigo. Sé que parece una de esas historias de terror mal escritas sobre Mario, horripilante horror, abuelita miedo, tortura a Sonic en un juego de SNES, o peor aún, una historia fetichista mediocre para uno de esos cuestionables foros de internet. Pero eso fue lo que pasó. ¿Alguien ha oído hablar de algo así? Como prueba, aquí está una captura de pantalla que se tomó automáticamente justo cuando el Spartan de mi amigo fue digerido.
También he estado notando cosas raras en mis otros juegos instalados, principalmente en los juegos más viejos. Veo marcas de patas de tigre gigantes donde antes no lo estaban, algunas veces faltan NPCs no muy importantes, y en ocasiones me topo con pequeños grafitis coquetos que me invitan a volver a jugar, pero nada es tan hostil como lo que ocurrió ese día. Ahora estoy preocupado sobre si debería volver a intentar algún título multijugador. Me pone nervioso que pueda repetirse lo de aquel día con quien sea que esté emparejado conmigo. Si alguien sabe algo al respecto, por favor avíseme. También perdí el acceso a Campaign Evolved. No arranca y, cada vez que intento iniciarlo, aparece un mensaje que dice, no se puede jugar lo que ha sido disuelto. Una vez más, los comentarios estaban repletos de individuos depravados que reaccionaban a la captura de pantalla diciendo cosas como: Ojalá fuera yo el siguiente, carajo. Oh, Ey, mamá, me he masturbado pensando en las patitas de un tigre dragón y patón. Como de costumbre, la mayoría no aportó información útil, pero al menos pudimos determinar que la anomalía es capaz de mostrarse amistosa, dependiendo de su estado de ánimo, de su nivel de saciedad o quizás de ambos, y confirmamos que no solo puede interactuar con personas del mundo real, sino también devorarlas. Por ello, aunque sea posible divertirse con ella o incluso entablar amistad, recomendamos evitarla a toda costa ante el riesgo de ser devorado y borrado de la existencia por la anomalía. Ariel de Tiger. Time to you is worth saving. Then you better